Vamos a ver rápidamente el síndrome compartimental de las extremidades. El síndrome compartimental de las extremidades va a ser obstrucción del flujo venoso. Y una vez que tenemos obstrucción del flujo venoso, esto va a ser colapso del flujo arterial. Esto lo vimos en videos anteriores, pero vamos a repasarlo. Entonces, si tenemos un órgano, aquí está un órgano, aquí le llega la arteria, aquí está la arteria y aquí sale la vena. Entonces, finalmente pues tenemos anastomosis, o sea, unión entre la arteria y las venas, que son los capilares. Estos son los capilares, aquí está la arteria, esta es la arteria y esta es la vena. Entonces pasa la sangre, pasa así a través del órgano y sale en la vena. Si tenemos obstrucción de aquí de la vena, digamos tenemos compresión de la vena. Entonces vamos a comprimir la vena, así está, la vena está comprimida. Entonces aquí aumenta la presión aquí en la vena y por tanto va a aumentar la presión aquí en el órgano. Entonces vamos a tener congestión del órgano, aumenta la presión aquí y entonces va a aumentar la presión aquí en la arteria, que esto quiere decir que va a ser más difícil que la sangre pase de aquí a acá. Recordemos la arteria tiene más presión que la vena tiene menos presión que la arteria. Entonces la arteria tiene más presión que la vena. Entonces es muy fácil que el flujo vaya de donde hay más presión a donde hay menos. Siempre todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Pero aquí si ya tenemos aumentada la presión de la vena, ya es más difícil que la sangre pase de la arteria a la vena. De todos modos sigue pasando la sangre de la arteria a la vena, pero ya es más difícil. Y si tenemos mucha compresión aquí de la vena, se congestiona aquí el órgano y pues es más difícil que llegue la sangre. Entonces, ¿cómo se va a presentar esto? Si ya no está llegando tanta sangre aquí al órgano, vamos a tener isquemia. Y esto puede progresar a necrosis. Entonces, ¿cómo se van a presentar los pacientes? Los pacientes se presentan con dolor súper intenso del compartimento afectado, dolor súper intenso. Entonces, aquí lo puse con un órgano, pero generalmente pues esto sucede en las extremidades. O sea, el síndrome compartimental pues es en las extremidades, pero es ese mismo mecanismo, el mecanismo de comprimir una vena y esto nos obstruye el flujo. Finalmente pues disminuye el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque se comprimió la vena y entonces es más difícil que la sangre de la arteria pase a la vena. Vamos a ver causas de síndrome compartimental. Entonces, causas de síndrome compartimental va a ser daño por reperfusión. Esto es, por ejemplo, si por alguna razón tenemos cortada la circulación del compartimento, vamos a poner que este es un compartimento de una extremidad. En lugar de poner un órgano, ponemos que esto es un compartimento. Si por alguna razón estaba cortada la circulación, o sea, no le llegaba sangre al compartimento, sea cual sea la causa, y de repente ya restauramos la circulación, la sangre que está llegando aquí, una vez que hubo un paro de la circulación, por la causa que sea, va a ser daño por reperfusión. ¿Por qué? Porque aquí van a venir radicales libres, o sea, la sangre contiene radicales libres que van a dañar más al tejido que ya de por sí se estaba dañando, porque en este caso tuvimos un paro en la circulación. Entonces, radicales libres, y también tenemos células inflamatorias, como son los neutrófilos y los linfocitos. Básicamente los neutrófilos, células inflamatorias. Entonces, daño por reperfusión, es si por alguna razón tuvimos un corte de la circulación, o sea, por alguna razón no le estaba llegando circulación a este compartimento y de repente le hacemos reperfusión, o sea, restauramos la circulación. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos sangre aquí y esta sangre contiene radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno, y contiene células inflamatorias que van a dañar más a este tejido que ya de por sí estaba sufriendo isquemia. Y esto puede hacer síndrome compartimental, o sea, esto puede hacer compresión de la vena, y si tenemos compresión de la vena, aumenta la presión aquí en el órgano, entonces tenemos congestión del órgano, y entonces tenemos que es más difícil que la sangre pase de la arteria a la vena. Entonces, una cosa fue el daño por reperfusión, o sea, una cosa fue que teníamos cortada la circulación, y otra cosa fue que en respuesta a esto tuvimos el síndrome compartimental, y el síndrome compartimental es ya una vez que tenemos obstrucción de la vena. Entonces, aunque en los dos casos es como una disminución del flujo, es distinto y uno termina en el otro. Por alguna razón dijimos tenemos cortada la circulación y esto termina en formación de radicales libres y esto puede hacer obstrucción de la vena, compresión de la vena, y esto nos da síndrome compartimental. Seguimos con otra causa. Otra cosa puede ser fracturas
fracturas, digamos, severas o digamos fracturas significativas de los huesos largos. Los huesos largos. Clásicamente va a ser esto. Lo más común es que sea pues por una fractura. También puede ser, por ejemplo, por quemadas. Puede ser por quemadas. Y eso está en otro video, en el video de quemadas. Una de las complicaciones es síndrome compartimental. Y específicamente los síntomas del síndrome compartimental, bueno, los síntomas y signos del síndrome compartimental nos lo vamos a aprender con las P's. Entonces, la primera P va a ser de dolor progresivo. Dolor progresivo. Entonces, el paciente tiene la fractura y de repente empieza a tener así dolor, que va aumentando. Dolor progresivo. ¿Por qué? Porque ya entró en síndrome compartimental. Entonces, dolor progresivo. Otra P va a ser ausencia de pulsos. Entonces, pulso no perceptible. ¿Por qué no vamos a sentir el pulso? No vamos a sentir el pulso porque si tenemos aumentada la presión aquí en la vena, dijimos hay congestión del órgano y entonces es más difícil que pase la sangre. Entonces no vamos a palpar la arteria, no vamos a sentir, digamos, el flujo de sangre, no sentimos el latido cardíaco en la arteria que estamos palpando. Generalmente esto se da en la pierna, pero no vamos a sentir el pulso. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha inflamación, mucha congestión aquí del órgano que no puede pasar la sangre y entonces no vamos a sentir pues el latido. Entonces pulso no perceptible. Esa es otra P. Otra P va a ser parálisis. Parálisis, que esto ya quiere decir daño irreversible. Daño irreversible. Entonces, si no resolvemos el síndrome compartimental, pues finalmente no le va a estar llegando sangre al compartimento. Y entonces el compartimento va a sufrir, vamos a tener necrosis del compartimento. ¿Y cómo se va a presentar esto? El paciente pues ya va a tener déficit neurológico de, digamos, esa región. O sea, no va a poder mover este compartimento. Recordemos, el brazo tiene 2 compartimentos, el anterior y el posterior. La pierna tiene 3 compartimentos. Y si tenemos así inflamación del compartimento, o sea, síndrome compartimental, finalmente podemos tener necrosis de uno de esos compartimentos, del compartimento afectado, y el paciente puede tener parálisis. O sea, finalmente ya no va a poder mover, digamos, esa parte de la extremidad. ¿Por qué? Porque ya no le está llegando sangre. Entonces, ¿cómo se va a presentar la extremidad? La extremidad primero se va a presentar como pálida. Pálida porque no le está llegando sangre. Algunos le dicen pálida, clásicamente parece como mármol. Obviamente no es como el mármol, pero si lo vemos, más o menos empieza a tener esa estructura. Si vemos la pierna del paciente, digamos, esta es la pierna del paciente. La pierna que está el pie del paciente empieza a verse como así, como en cuadrícula más o menos. Y así tiene un tono como de mármol, como cremita grisáceo. Algunos le dicen pálido, otros así como cremita grisáceo. Entonces así en característica o en forma o en color de mármol. Entonces síndrome compartimental, ya vimos por qué se va a dar. Y esto pues va a ser compresión del flujo venoso. Y específicamente pues esto nos va a dar hinchazón del compartimento. Entonces, ¿cómo están los compartimentos? Por ejemplo, en la pierna, vamos a poner, aquí está la pierna. Ya en otro video vimos específicamente cómo se dividen los compartimentos. Esto tiene que ver con ciertos tejidos conectivos que encontramos aquí y cómo se van dividiendo los músculos. Vamos a poner ciertos músculos, digamos, aquí están algunos músculos, y cubriendo los músculos tenemos una fascia, que es tejido conectivo. Esto que está en verde es la fascia. Entonces, aquí vamos a tener aumentada la presión entre el músculo, aumento de la presión entre los músculos y la capa que está por encima del músculo, que es la fascia. Es aumento de presión entre los músculos y la fascia. Y es esto lo que nos va a comprimir a la vena. Entonces, esta es la extremidad. Aquí tenemos músculos, digamos, todos estos son músculos. Y aquí tenemos una banda que es tejido conectivo, que es la fascia. Vamos a tener aumentada la presión entre el músculo y la banda. ¿Y qué pasa? Si tenemos aumentada la presión, esto va a ser compresión de la vena. Entonces aquí van las venas y esto nos va a comprimir la vena. Y si se comprime la vena, vamos a tener congestión y entonces vamos a tener compresión aquí de la circulación arterial. Es lo mismo que si hacemos así. Así estamos primero obstruyendo el flujo venoso y ya a largo plazo obstruimos el flujo de la arteria. Y entonces, ¿qué pasa? Finalmente esto va a ser un síndrome compartimental. Entonces, síndrome compartimental de las extremidades, esto va a ser por obstrucción del flujo venoso. ¿Por qué se da la obstrucción del flujo venoso? Principalmente porque tenemos aumento de la presión entre la fascia
entre la fascia, que es lo verde, y los músculos. Esto puede ser o por daño por perfusión, por fractura significativa de huesos largos o por quemaduras. El aumento de la presión en la vena hace congestión del órgano y esto va a hacer que sea más difícil que la sangre de la arteria drene al órgano. Entonces el paciente va a venir con isquemia del compartimento. ¿Cómo se va a presentar esto? Con dolor progresivo, ausencia del pulso, entonces pulso no perceptible, no vamos a palpar el pulso a largo plazo. Parálisis, que esto ya es daño irreversible, o sea, ya vamos a tener necrosis del compartimento. Por eso muchas veces, para evitar el síndrome compartimental, lo que hacemos es hacer una incisión para que el aumento de la presión disminuya. Entonces, el compartimento es un lugar pues cerrado, entonces si tenemos aumentada la presión, si aumenta la presión, pues no hay nada que hacer y entonces empieza a obstruir a las estructuras blandas como son las venas. Pero si hacemos una incisión, en lugar de que esté así, si hacemos una incisión, pues la presión puede salir por estos hoyos. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros.